Ya llegó Dore en la primera emisión. Y ya llegó Dore, y Dore se encuentra allá en la capital de la República Mexicana para hablar de un tema que realmente resulta muy interesante, sobre todo en este día. Te saludo, mi Dore, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, papacito. Buenos días, auditorio. Buenos días, Arubi. Gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy. San Lunes, los San Lunes, ¿no? Que son los Saludo. Fue mi chiste local. Efectivamente, hoy se celebra el Día Internacional de Martin Luther King. Como ustedes los conocen, él es el padre de los derechos civiles en los Estados Unidos y es recordado hoy por su lucha no violenta a favor de la igualdad de los derechos afroamericanos y la de los blancos, porque en ese entonces, pues ya saben, los blancos tenían su silla, los afroamericanos tenían la suya, los baños estaban separados, no todos tenían derecho a asistir a la universidad, en fin, se estaba viviendo una transición que tardó muchísimo en definirse, y Martin Luther King fue el personaje que lucha por la igualdad de los derechos. A él se le conoce mucho por este discurso de I Had a Dream, ¿no? Que bueno, creo que ya lo pasaste también hace ratito, ¿no? Pero hay varios puntos en el discurso que a mí me llaman mucho la atención. Nosotros conocemos este de I have a dream where my little children, ¿no? Todo este menester. Pero hay otros puntos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, dice, let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. Dice, no nos permitamos satisfacer nuestra sed de libertad al tomar de una copa de amargura y de odio. En otra parte menciona, as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. Así como conforme vamos caminando, tenemos que determinar que la marcha es hacia el frente. Y tiene varios puntos muy interesantes que me encantan. De hecho, cita él en su discurso a la Declaración de la Independencia y lo dice así: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of the creed. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. Y literalmente cita la Declaración de Independencia, que ya tenía varios años de existir. Martin Luther King nace en una familia bien posicionada. Su papá era también un líder social. Él quería estudiar medicina, su papá no lo deja y entonces sigue este camino por la lucha civil. Pasó 20 veces por la cárcel. Fue un chavo que desde muy corta edad sufrió traumas fuertes. A los 6 años perdió a su abuelita, y de hecho ese mismo día que se entera que su abuela se muere, él se había escapado a ver un parade. Y se sintió súper culpable de que su abuela se hubiera muerto ese día que se escapó cuando no había pedido permiso. Y él intentó suicidarse de un segundo piso, pues obviamente gracias a Dios no lo logra. Pero bueno, a los 6 años también se entera de la mano de su mejor amigo, que era un hombre blanco, que no podían jugar ya juntos por el tono de su piel. Fue un hombre que a partir de ese momento empezó a luchar por la igualdad de los derechos para todos los seres humanos, independientemente del color de su piel. Es una lucha que hasta la fecha seguimos en ella, porque si se fijan, hoy en día seguimos viviendo racismo, si no son con los chinos, con los japoneses, con los indios, en fin, con tantas razas que siguen dejándonos mucha tarea para la igualdad en este 2020, siglo XXI, y aún no hemos avanzado como se debe o firmemente sobre ese tema. Bueno, él se hace muy conocido por este discurso de I Have a Dream, porque justamente previo a esto él tenía estas reuniones, estos motines, en donde pues, lo terminaban callando los granaderos, ¿no? Los granaderos le decían, órale, paps, vámonos desalojando. Y en este último, uno previo a este discurso que hace en Washington, D.C., llegan otra vez los granaderos y Martin Luther King le dice a todos sus seguidores, hínquense para pedir
que los cambios vengan del cielo. Y entonces todo este motín se hinca y entonces lo que pasa es que los granaderos se retiran. La siguiente reunión fue esta famosísima en Washington, D.C. Un año después de este discurso, Michael King Jr., que es su nombre real, se gana un premio Nobel por la paz y luego más adelante pues lo asesinan. Nosotros conocemos todos el asesinato de Martin Luther King, es muy famoso. Hace un par de años se encontraba fácil en redes sociales, hoy en día no es tan sencillo de encontrarlo porque sí es una escena como muy traumante. Lo asesinan el 3 de abril de 1968 en el Motel Loren, ahí en Memphis, Tennessee, enfrentito al cuarto 306. Este cuarto se mantiene hasta la fecha intacto. Está tal y como lo dejó el líder, ahí en el 450 Mulberry Street. Termina su vida en St. Joseph Hospital. En teoría llega muerto. Sin embargo, pues sí es trasladado al hospital. Esto pasó a las 5:45 de la tarde, un poquito antes de tener que llegar a una cena que tenía con varias personas. Y bueno, parte del discurso que también hace es maravilloso este speech. Yo les invito a que lo descarguen y que lo lean porque tiene cosas tan interesantes. Decía, 1963 is not an end, but it is the beginning. No es el final, es el principio. Hay otra frase que me gusta que dice, the Bank of Justice is bankrupt. El Banco de la Justicia está en quiebra. Y ahí viene toda la multitud que se empieza a morir de la risa y les arranca este momento agradable. Entre la congregación había negros, había blancos, había de todas las razas y se notaba que el movimiento de Martin Luther King había dado frutos y había sido simplemente maravilloso. Dice en otra parte de su discurso, now is the time to make real the promise of democracy. Es el momento de hacer real esta promesa de la democracia. Y tiene varios puntitos que a mí me encantan. Por ejemplo, dice, bueno, la famosísima, ¿no? Es I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Y esto lo dice porque le pasó a los 6 años. Entonces, él teniendo hijos pequeños, quería obviamente que sus hijos no pasaran por el mismo dolor que él había pasado cuando a los 6 años su mejor amigo blanco le dice, ¿sabes qué, paps? Pues tú y yo ya no podemos ser amigos, nada de más amiguitos para siempre, eso se acaba porque eres negro. Y él decía, pues esto yo no es lo que quiero para mis hijos, ¿no? Y luego, por último, dice, with this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Y esto lo menciona también porque él pasó 20 veces por la cárcel y cada vez que pasaba por la cárcel lo masacraban, le pegaban, lo trataban fatal. Y bueno, dice, and if America is to be a great nation, this must become true. Si América va a ser una nación grande, esto entonces tiene que ser real. Y creo que también esto de America as a great nation es una de las frases que se roba Donald Trump para empezar su campaña. Pues hasta ahí mi análisis, papacito. Muy bien, pues Vidore, te felicito porque el recordar a un hombre de la estatura de Martin Luther King es un concepto que aquí en los Estados Unidos tiene una enorme sensibilidad. Ayer tu mamá y yo fuimos al servicio religioso de los domingos, que es maravilloso, una iglesia católica, y fíjate, independiente, dijo el padre, independientemente de religiones, independientemente de todo, de ideologías, de conceptos, de principios, tenemos que recordar a Martin Luther King, decía, como un hombre que le puso justamente el dedo en la llaga a los Estados Unidos, un país de diferencias raciales que hasta este momento todavía no se solucionan de manera completa, pero va en el camino de entender que esta fachada del color de la piel nada tiene que ver con el ser humano que está adentro. Y esto también, aprovecho tu comentario para hacer una reflexión sobre lo que vivimos en México, un país que sataniza a lo que es la discriminación racial en otros lugares y no está viendo la viga en el propio, ve la paja en el ojo ajeno, pero en México hay discriminación y esta debe desaparecer cuando
ni por la identidad india o mestiza o lo que tú quieras. Hay estas divisiones entre el chairo y el fifí y el que tiene una posición social y el que no, y el que tiene una educación y el que no, y el que tiene una oportunidad y el que no. Y all men are created equal. Todos los seres humanos hemos sido creados de la misma naturaleza, tal vez con una coyuntura diferente, con oportunidades diferentes que se tienen que igualar en el terreno de la democracia. Y por lo mismo tu reflexión es más que nada, más que puntual, justamente el día de hoy, mi querida Dore. Te mando un beso. Igualmente, papacito, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, primero nos encanta ver la paja en el ojo ajeno. Habría que voltear a ver a nuestra ciudad. Yo tengo una amiga, Altagracia, que vino de la sierra a estudiar una carrera hablando otomí y tuvo que aprender el español para poder estudiar una carrera. Entonces, desde ahí, errores que hay que remendar para tener un México digno. Claro que sí, que hay que remendar, tú bien lo dices, de un tejido que se rasga y que hay que remendarlo para que se vea bien. Te mando un beso, querida Dore, y gracias por tu participación aquí en Central. Al ratito ya Dore en centralfmonline.com y en nuestras aplicaciones, ahí está con Ya Llegó Dore después de unos cuantos minutos.